Imagina la escena. No es un mitin cualquiera, no es una frase lanzada al aire para arrancar aplausos fáciles. Es Santiago Abascal, delante de las cámaras, mirándolas como quien mira a millones de personas a los ojos, diciendo algo que ningún otro líder político se atreve a decir con esa claridad. Si el Estado no está con el propietario frente al ocupa, deja de ser un Estado de derecho. Esa frase, que podría parecer obvia en cualquier país normal, en la España de hoy suena casi subversiva. Lo que Abascal ha puesto sobre la mesa no es un matiz técnico ni una pequeña reforma, es una enmienda total a la forma en que el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios han decidido tratar la propiedad privada. Mientras el Ejecutivo habla de emergencia habitacional y de nuevos derechos, Abascal recuerda algo que media España siente pero no encuentra en el telediario, que sin propiedad privada todas las demás libertades se quedan en papel mojado. En su declaración, el líder de Vox no se refugia en generalidades, no habla de tendencias ni de dinámicas sociales, habla de nombres, de barrios, de vidas concretas, cuenta la historia del jubilado que alquiló su segunda vivienda para complementar una pensión ridícula y lleva año y medio pagando comunidad, luz e impuestos de un piso ocupado por desconocidos. Habla de la pareja que se fue a trabajar al extranjero y al volver encontró su casa convertida en un piso patera, con la cerradura cambiada y un abogado explicándoles que el proceso es complejo y que deben tener paciencia. Y después formula la pregunta que incomoda a todos los que viven de los eufemismos. ¿Cómo hemos llegado al punto en el que cumple la ley se siente desprotegido y el que la desafía se siente intocable? No es una pregunta retórica, es el diagnóstico de un país en el que la palabra ocupa ha pasado de ser sinónimo de delito a ser casi una categoría protegida en determinados discursos oficiales. Abascal describe con precisión ese cambio cultural. Recuerda cómo durante años, desde platós amables y tribunas subvencionadas, se fue dibujando un relato en el que el propietario era siempre el villano, bancos sin rostro, fondos especuladores, ricos abstractos, y cómo poco a poco esa caricatura se fue extendiendo también al pequeño ahorrador, al autónomo, al trabajador que con mucho esfuerzo consiguió una segunda vivienda. Se ha instalado la idea de que tener un piso más te convierte automáticamente en sospechoso, denuncia, y esa sospecha ha sido la excusa perfecta para ir recortando sus derechos en nombre de una supuesta justicia social. En su intervención, Abascal no se queda solo en la denuncia moral, señala directamente las piezas legales que han hecho posible este escenario, leyes de vivienda que complican el desalojo, decretos que congelan lanzamientos, protocolos que obligan al propietario a demostrar casi su inocencia mientras él ocupa, recita un manual de vulnerabilidad. Habla de un entramado normativo diseñado para que el que entra en una casa ajena gane tiempo y el dueño legítimo lo pierda. Pero quizás lo más contundente de su mensaje no es la crítica, sino la alternativa que plantea. Frente a la maraña burocrática actual, Abascal propone un principio radical en su sencillez: desalojo en 24 horas para cualquier ocupación sin título. Lo dice sin rodeos. El Estado tiene que actuar como lo que debería ser, el garante de la ley. Si alguien entra en una vivienda que no es suya, el Estado debe sacarle de inmediato, no dentro de 6 meses ni después de 3 informes. Inmediato. Esta propuesta, que sus adversarios tildan de autoritaria, la acompaña con una explicación que conecta directamente con la experiencia de la gente común. Hoy, ocupar la casa de otro es casi un deporte con manual de instrucciones en redes sociales. Recuperar la tuya es una odisea judicial, eso es lo que hay que invertir. El que tiene que pasar miedo es el que entra donde no le han invitado, no el que lleva años pagando una hipoteca. Abascal pone el foco también en las mafias de la ocupación. Habla de ellas como lo que son, organizaciones que han convertido la debilidad del Estado en un modelo de negocio. Describe pisos vacíos tomados al asalto, cerraduras cambiadas en cuestión de horas, enganches ilegales a la luz y al agua, venta de llaves a familias desesperadas a las que se utiliza como escudo humano. No estamos ante héroes sociales, insiste. Estamos ante delincuentes que han encontrado en las leyes blandas del gobierno su mejor aliado. Su receta es clara: endurecer el Código Penal, crear tipos específicos para estas bandas y dotar a policías y jueces de instrumentos reales para actuar con rapidez. Pero añade algo más que casi nadie se atreve a decir: mientras sigamos enviando el mensaje de que ocupar sale barato y que el propietario tendrá que armarse de paciencia, las mafias seguirán llenando portales de miedo y barrios de conflictos. El discurso de Abascal va más allá de la ocupación en sí. Enlaza este fenómeno con otro efecto perverso que el gobierno prefiere no mirar de frente: el impacto sobre el mercado del alquiler. Explica cómo cada historia de ocupación que se hace viral empuja
a miles de pequeños propietarios a retirar sus viviendas del mercado o a venderlas. Cuando castigas fiscalmente al arrendador, cuando lo desproteges ante un conflicto, cuando le haces sentir sospechoso por sacar su vivienda al mercado, el resultado es evidente: menos oferta y precios más altos. Resume. Frente a ello, plantea un círculo opuesto al que propone la izquierda: seguridad jurídica total para el propietario, incentivos para sacar vivienda al alquiler, mano dura contra la ocupación y ayudas directas a quien realmente no puede pagar un techo. No se trata de elegir entre proteger al vulnerable o proteger la propiedad, afirma. Se trata de entender que si destruyes la propiedad privada, multiplicas los vulnerables. Uno de los puntos más duros de su declaración llega cuando señala la doble vara de medir del sistema. Recuerda cómo, cuando se ocupa un edificio público, un colegio o un inmueble perteneciente a un alto cargo, la reacción es inmediata y contundente. Ahí no hay informes de vulnerabilidad ni plazos eternos, ironiza. Ahí sí existe el desalojo express. En cambio, en los barrios obreros, en las periferias, en las urbanizaciones de clase media, todo se ralentiza. Se piden papeles, se abren expedientes, se apela al diálogo. Es ahí donde muchos españoles sienten que hay ciudadanos de primera y de segunda. Remata. Abascal no disimula su posición. Llama a las cosas por su nombre y asume que le acusarán de simplista. Para él, entrar en una casa que no es tuya sin permiso es un delito, y quien lo hace debe ser tratado como delincuente, no como héroe urbano. Sus detractores hablan de falta de sensibilidad social. Él responde con otra pregunta: ¿qué clase de sensibilidad es esa que deja tirado al que ha hecho las cosas bien y convierte en intocable al que viola la ley? En el fondo, lo que su discurso desnuda es una fractura mucho más profunda que un simple desacuerdo legislativo. Es la grieta entre dos modelos de país. Uno, en el que la propiedad privada, la ley y el esfuerzo personal siguen siendo pilares fundamentales. Y otro, en el que esos pilares se tambalean en nombre de una justicia social malentendida que termina beneficiando sobre todo a quienes mejor manejan las grietas del sistema. La fuerza del mensaje de Abascal no reside solo en sus propuestas concretas, sino en que conecta con una intuición básica de justicia que no necesita manuales ideológicos para entenderse. Nadie debería vivir con miedo a perder su casa porque otros han decidido que la necesitan más. Por eso, cada vez que un nuevo caso de ocupación protegida por leyes blandas recorre las redes, cada vez que un propietario cuenta entre lágrimas cómo ha perdido el control sobre lo que es suyo, muchas personas que quizá discrepan de Vox en otros temas sienten que en este asunto están del mismo lado que Abascal, y esa es en realidad la dimensión política de su declaración. No es solo una crítica al gobierno de turno, es una invitación a elegir bando en una cuestión elemental. Cuando alguien entra en una casa que no es suya, ¿estás con el que ha trabajado para tenerla o con el que la toma amparado en la ambigüedad de la ley? Abascal ha dejado claro dónde está él. Y el eco de ese posicionamiento, guste o no, resuena mucho más allá de un día de noticias, porque, y esto es algo que Santiago Abascal repite una y otra vez, aunque muchos prefieran no escucharlo, la batalla de la ocupación no es solo un asunto de procedimientos legales, es una batalla por el sentido común, por la idea misma de justicia cotidiana que la gente lleva grabada sin necesidad de leer códigos ni sentencias. Esa justicia sencilla que dice que quien cumple la ley debe sentirse protegido y quien la viola debe sentirse perseguido, no al revés. En su declaración, Abascal apunta también al papel de los medios de comunicación. Señala cómo una parte importante del ecosistema mediático ha contribuido a edulcorar la figura del ocupa, a presentarlo casi como un personaje de ficción entrañable que lucha contra un sistema cruel. Habla de reportajes donde apenas se escucha a los propietarios, de tertulias donde se ridiculiza su miedo y se exagera la épica de supuestas resistencias vecinales. Se ha convertido en un relato, denuncia, y los relatos son muy útiles cuando quieres que la gente deje de ver la realidad que tiene delante de la puerta de su casa. Abascal contrasta ese relato con las imágenes que no suelen aparecer en los documentales bien intencionados: portales llenos de basuras, escaleras donde el olor a droga se mezcla con el de la humedad, vecinos mayores que dejan de salir a la calle por miedo a cruzarse con quienes les insultan cada vez que bajan a por el pan. Habla de comunidades convertidas en trincheras y de presidentes improvisados que terminan haciendo de mediadores, psicólogos y casi policías sin más herramientas que un teléfono móvil
móvil y la esperanza de que alguien les haga caso. Otra de las ideas centrales del mensaje de Abascal es que el Estado no puede delegar su responsabilidad en los ciudadanos. Critica duramente esa tendencia a decirle al propietario: arregle usted el problema por su cuenta, negocie, llegue a un acuerdo, intente mediar. No se le puede pedir al ciudadano que haga de juez, de trabajador social y de negociador con quien ha entrado en su casa sin permiso, afirma. Para eso existe el Estado, para eso pagamos impuestos, para que la ley se cumpla y no para que cada uno se busque la vida como pueda. En este punto, su discurso adquiere un tono casi de advertencia histórica. Recuerda que cuando el Estado se retira de su función esencial de garantizar el orden y la seguridad jurídica, otros actores ocupan ese vacío. Mafias, grupos organizados, vigilantes improvisados, justicia por mano propia. Y entonces, advierte, los mismos que hoy aplauden las leyes blandas saldrán escandalizados hablando de deriva peligrosa y de tensiones sociales. Pero la chispa la habrán encendido ellos, con años de abandono y de mensajes ambiguos. Abascal insiste en que su propuesta no es una llamada al caos, sino exactamente lo contrario, una llamada al restablecimiento del orden. Habla de tolerancia cero con la ocupación ilegal como única forma seria de evitar que el problema se siga expandiendo. Y recuerda que en otros ámbitos nadie se escandaliza por esa misma lógica. No hay tolerancia gradual con el robo de coches ni con el atraco a mano armada. Nadie propone estudiar durante meses si el ladrón del supermercado tenía una situación difícil antes de devolver la mercancía a su dueño. ¿Por qué con la vivienda sí aceptamos esa lógica? En su intervención va hilando esta cuestión con un diagnóstico más amplio sobre la España que está dejando el sanchismo, una España donde las palabras han ido perdiendo su significado original. Han vaciado conceptos como ley, igualdad, justicia, solidaridad, denuncia. Han utilizado todos esos términos para cubrir políticas que hacen exactamente lo contrario de lo que prometen. La ley que no protege al que cumple, la igualdad que premia al que se salta las normas, la solidaridad que siempre se ejerce con el bolsillo ajeno. Por eso, cuando Abascal dice que la casa de cada uno debe ser su fortaleza, no está recitando una frase bonita para poner en un cartel. Está fijando una línea roja política. Significa que en su proyecto de país, la puerta de una vivienda no es una mera convención negociable según las circunstancias, sino una frontera clara que la ley debe defender sin matices. El día que un español deje de sentirse seguro al cerrar la puerta de su casa, afirma, ese día habremos cruzado un umbral peligroso como sociedad. El impacto de estas palabras no se mide solo en aplausos en un mitin, se mide en la identificación silenciosa de quienes escuchan desde el salón de su casa y piensan, por fin alguien dice lo que yo llevo años sintiendo. Se mide en los mensajes que llegan después, vídeos de portales, fotografías de cerraduras forzadas, testimonios de comunidades enteras que piden no privilegios, sino algo tan sencillo como que la ley vuelva a ponerse de su lado. Los críticos de Abascal se esfuerzan en reducir su postura a eslóganes, discurso del miedo, mano dura, populismo punitivo. Pero al hacerlo, esquivan deliberadamente el núcleo de la cuestión, porque la pregunta que él coloca en el centro del debate es incómoda precisamente porque no admite muchas piruetas retóricas. ¿Puede un Estado llamarse de derecho si el propietario tiene que suplicar durante meses para recuperar su casa y el que la ocupa se pasea por el barrio como si fuera suya? En los próximos meses, el gobierno intentará vestir de avances sociales cada nueva vuelta de tuerca a la seguridad jurídica del propietario. Habrá nuevos planes, nuevas oficinas, nuevos programas piloto. Habrá más discursos sobre el derecho a la vivienda formulados de manera tan amplia que servirán para camuflar casi cualquier cosa. Y frente a todo eso, la posición de Abascal seguirá siendo previsiblemente la misma, clara, frontal, sin matices que la hagan digerible para los que prefieren el gris. Ese contraste es probablemente una de las claves de la conexión que logra con una parte importante de la sociedad. En un tiempo de frases calculadas al milímetro para no ofender a nadie, él elige palabras que inevitablemente molestan a algunos, pero que otros reconocen como propias. No juega a equilibrismos entre el ocupa y el propietario, no intenta contentar a todos, se sitúa sin ambigüedades al lado de quien, en su visión, está siendo maltratado por un sistema que ha perdido la orientación, y al final eso es lo que convierte su declaración en algo más que una simple reacción ante la última noticia. Es una especie de línea de demarcación, un antes y un después en un debate que durante años se ha planteado como una cuestión técnica, de porcentajes y gráficos, ocultando el drama humano que había detrás. Abascal lo saca de los papeles y lo devuelve al lugar donde siempre debió estar.
la vida diaria de la gente que no puede permitirse el lujo de mirar hacia otro lado cuando oye pasos en la escalera a las 3 de la mañana. Puede que muchos sigan sin compartir su solución o incluso su tono. Puede que prefieran discursos más suaves, más neutros, menos incómodos, pero les resultará cada vez más difícil ignorar la pregunta que deja en el aire cada vez que habla de ocupación y propiedad. Cuando te toque a ti, cuando un día metas la llave en la cerradura y no gire, ¿de qué lado querrás que esté el Estado? De la respuesta sincera a esa pregunta depende mucho más que una ley de vivienda. Depende el tipo de país que España decide ser en los próximos años.